bendiga, hermanos. Saludos, bendiciones a todos en este primer día de la semana, primer día del mes, primer día del año. Esperando que todos tengan un buen año 2023, ¿verdad? Nosotros como cristianos no debemos decir feliz año, sino que simplemente, o mejor, ¿verdad? Decir un buen año, desear un buen año para todos, porque ser feliz conlleva nada más un logro personal, ¿verdad? Lograr felicidad personal nada más, pero nosotros como cristianos debemos de preocuparnos por alcanzar el bien, ¿verdad? Llevar el bien, ser sal en la tierra para toda la humanidad. Entonces, le damos gracias a Dios. Igualmente agradecemos a Dios, ¿verdad? Que nos ha logrado pasar por un año más de vida. Hemos pasado, ¿verdad? Y llegado a un nuevo año y por eso tenemos que agradecer a Dios por su bondad. Entonces, vamos a orar para entrar de lleno a la lección que tenemos para hoy. Gracias te damos, Señor, por este momento. Ponemos en tus manos, Señor, los siguientes minutos que vamos a estar compartiendo con los hermanos el tema de hoy, Padre, que tiene que ver con las familias, Señor. Algo que es muy importante para nosotros como cristianos. Ponemos en tus manos a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a toda la familia en general, tanto en nuestro país como a nivel global, especialmente a las familias, Señor, de la fe. En el nombre de Jesús, te rogamos sabiduría y palabras para que podamos presentar este tema. En el nombre de tuyo lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, entrando ahí un poco de lleno, que es un tema bastante bueno, ¿verdad? Vamos a tratar de ser breves, pero sí es un tema muy bueno porque tiene que ver con la salud de la familia, ¿verdad? Entonces, sabemos que para nosotros, para la sociedad en general, la familia es la base, ¿verdad? De toda la sociedad, de todo lo que hacemos. Y como cristianos estamos obligados, ¿verdad?, a edificar familias fuertes, como es el título de esta unidad 4, que conlleva unas 4 lecciones, ¿verdad?, que vamos a estar viendo en el transcurso del siguiente mes. Y como podemos ver, ¿verdad? Y el propósito de esta lección es que cada iglesia y cada familia cristiana debería priorizar la preparación de la próxima generación para la eternidad, ¿verdad? Entonces es algo importante, ¿verdad? Es un mensaje muy importante que vamos a ver hoy. De acuerdo a las escrituras, es un tema que, si bien es cierto, ha dejado de tener mucho significado, ¿verdad? Lastimosamente, incluso dentro de la iglesia es algo importante porque la familia es la base, ¿verdad? De toda sociedad, la familia es la base de la iglesia y es lo que Dios quería, ¿verdad? Para que la sociedad siguiera creciendo. Entonces vamos a ver este tema en los próximos minutos de manera conjunta y ojalá, ¿verdad? Que esto nos anime a los que quizás tenemos familia o ya tenemos hijos pequeños o hijos grandes o como sea, ¿verdad? A que sigamos creciendo, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, bueno, mirando la lección que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a ver el texto para este estudio. Va a estar en Deuteronomio 6, del 1 al 9 y también del 20 al 25. También vamos a tener una lectura sin el Salmo 119 y Proverbios capítulo 1. Igualmente miramos que la verdad central nos dice, ¿verdad?, que el fundamento sólido para el discipulado cristiano es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios en el hogar. Salen ahí las palabras, la pantalla que sale ahí, pero eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad central de la lección, ¿verdad? Es algo muy importante que nosotros tenemos que tener claro como cristianos, ¿verdad? Que el fundamento sólido para el discipulado cristiano es la enseñanza y la práctica. Entonces, ahí he subrayado esas palabras porque son muy importantes. Por un lado, nosotros estamos obligados como creyentes maduros a enseñar acerca de la palabra, enseñar acerca de los fundamentos de la palabra, pero a la vez ponerlo en práctica, ¿verdad? No solamente significa enseñar, ¿verdad? Sino poner en práctica lo que es la palabra de Dios en el hogar, ¿verdad? Esto significa que no solamente nos vamos a dedicar nosotros como padres a redarguir, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestra familia, y nosotros nos vamos a quedar por un lado, ¿verdad? Que tal vez vamos a
hacer caso omiso de lo que dice la palabra del Señor, sino que vamos a tener que ponerla en práctica si queremos enseñar la verdad a los demás. Entonces, eso es muy importante, por eso está como verdad central de esta lección. Luego, siguiendo ahí, ¿verdad? Miramos que la lección de esta unidad es la número 18 y se titula La palabra de Dios es el fundamento. Ese es el título de esta lección y vemos que el versículo clave está en Deuteronomio 6:7 que dice, ¿verdad? En su letra dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese versículo, ¿verdad? Es muy significativo porque significa, ¿verdad? Cuando dice repetirás, ¿verdad? Se refiere no solamente que vamos a leer la palabra con nuestros hijos, ¿verdad? Repetir conlleva, ¿verdad? Todo un significado que no solamente se trata de leer, sino repetirlas verbal, sino de forma práctica. Y hablarás, dice de ellas, cuando estés en tu casa. Aquí menciona varias situaciones, varias circunstancias en las cuales nosotros debemos hablar acerca de la palabra del Señor a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? Y menciona ahí, por ejemplo, en nuestra casa, cuando estamos en la casa, dice, andando por el camino. Eso significa, ¿verdad? Que no solamente eh, la iglesia, no solamente el liderazgo, no solamente el pastor es responsable de dar a conocer la palabra, sino nosotros como padres, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros nos empoderemos de esa palabra, que tanto en la casa, andando en el camino, dice, o sea, eso quiere decir que en cualquier parte que nosotros andemos vamos a andar compartiendo la palabra del Señor con nuestros hijos, ¿verdad? Igualmente, cuando dice al acostarte y al levantarte, ¿verdad? Entonces eso conlleva un gran significado porque significa que la palabra del Señor debe estar presente en todas las circunstancias, ¿verdad? En todo momento de nuestra vida familiar para enseñarla, ¿verdad? Verbal, sino de manera práctica a nuestros hijos. Entonces, es un versículo que tiene mucho significado y mucha aplicación a lo que es el tema de esta lección, ¿verdad? Que dice que la palabra de Dios es el fundamento, ¿verdad? ¿El fundamento para qué? Bueno, el fundamento para la familia. Luego tenemos que las metas de esta lección, en primer lugar dice que es aprender cuán necesaria es la palabra de Dios para edificar familias fuertes y piadosas. En este caso es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que eh, nosotros debemos tener siempre la palabra de Dios como base, ¿verdad? Para toda enseñanza y vamos a tratar de que nuestros hijos entera se base, ¿verdad? En lo que es la enseñanza del Señor, porque es algo muy necesario, ¿verdad? Si nosotros queremos edificar familias saludables, familias fuertes, familias piadosas, o sea, familias creyentes, nosotros tenemos que aprender acerca de la necesidad de la palabra del Señor, ¿verdad? En nuestra vida y en la aplicación, ¿verdad? En la enseñanza que le vamos a dar a cada uno de nuestros hijos y de la familia en general, ¿verdad? Entonces, número 2 dice que apreciemos los recursos que Dios pone en nuestras manos para iniciar a nuestros hijos en la fe, ¿verdad? Entonces, los recursos aquí se refiere a muchas cosas, ¿verdad? Para empezar, uno de los recursos es la palabra del Señor, es la comunión en la iglesia, ¿verdad? Es importante que nosotros desde pequeños enseñemos a nuestros hijos a congregarse, ¿verdad? Les enseñemos a leer la lectura de la palabra del Señor, es muy importante porque eso les ayuda a ellos, ¿verdad? A aprender más, ¿verdad? A inculcar esa disciplina de la lectura y de confiar en lo que las promesas del Señor dicen, ¿verdad? Acerca de lo que es la vida futura que van a tener ellos. Número 3, evaluar la mejor manera, ¿verdad? De aplicar los valores piadosos, ¿verdad? A las demás personas, porque eso es muy importante también, ¿verdad? Entonces,
Es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos que es importante dar esos valores piadosos a otras personas, ¿verdad? Ser creyentes que vamos a hacer cosas por los demás y no solamente buscar nuestro bien, no solamente buscar por nuestro bienestar, sino el bienestar de todos, ¿verdad? En general. Luego tenemos que, ya entrando, ¿verdad? Lo que es la palabra del Señor, vamos a leer ahí, ¿verdad? 6 del 3. Y en Deuteronomio 6, ¿verdad? Del 1 al 3 tenemos esta palabra, ¿verdad? Que nos va a guiar acerca de cuáles son los mandamientos que edifican la vida como parte de esta sección, ¿verdad? Donde vamos a adoptar la palabra de Dios en todo momento, ¿verdad? Para cada aspecto de nuestra vida. Estos tres versículos, ¿verdad? Si los leemos ahí en la Biblia, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Pues, en primer lugar, miramos nosotros que este versículo nos habla, ¿verdad?, acerca de la necesidad que nosotros debemos adoptar, ¿verdad?, los decretos, los estatutos, los mandamientos, todas las enseñanzas de parte del Señor para que nosotros las pongamos en práctica en esa nueva vida como creyente que vamos a tener, ¿verdad? Dice para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Bueno, entonces ahí enfatiza acerca de por qué nosotros podemos guardar, ¿verdad?, todos esos estatutos, esos mandamientos y no solamente, ¿verdad? Nosotros debemos preocuparnos porque nuestros hijos, incluso dice los hijos de nuestros hijos, está hablando de toda una familia extendida, ¿verdad? Hasta llegar a los nietos, para que ellos que al final tengan vida eterna, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que al final, ¿verdad? La obediencia a los mandatos del Señor, pues van a dar a nosotros vida eterna, van a dar días prolongados sobre esta tierra. Aquí está hablando solamente cuando dice días prolongados, no solamente se refiere a la vida eterna, sino vida sobre esta tierra también, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando nosotros como personas caminamos, andamos de acuerdo a los mandamientos del Señor, nosotros nos vamos a evitar muchas situaciones difíciles. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, al final de eso se trata, ¿verdad? Aquí estamos viendo la ilustración que son mandamientos dados a Israel, pero que igualmente, ¿verdad? Tienen una aplicación a nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de siempre cuidarnos de poner en práctica estos mandamientos, como dice este versículo, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Es para que nos vaya bien sobre esta tierra, hermano. Entonces, cualquier mandamiento que nosotros dejamos de observar, cualquier mandamiento que nosotros dejamos de obedecer, ¿verdad? Es algo que nos quita esa oportunidad de nosotros poder tener vida eterna, ¿verdad? De poder multiplicarnos, de poder tener una buena herencia, ¿verdad? De todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Incluso cuando nosotros trabajamos, desobedecemos y trabajamos, el fruto de nuestro trabajo no nos va a abundar. Entonces es importante que nosotros pongamos todo eso en práctica, hermano. Entonces, eso es lo que nos dice esta primera parte. Luego seguimos ahí en Deuteronomio 6, igualmente del 4 al 9. Vamos a leer ahí 6 del 4 al 9, donde debemos hacer un compromiso incondicional por la palabra, ¿verdad? Entonces, estos versículos dicen así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, aquí también, ¿verdad? Estamos viendo el énfasis en el hecho de que nosotros debemos de comprometernos a obedecer, ¿verdad? Las palabras de Dios incondicionalmente, ¿verdad? Entonces dice que esas palabras son un mandamiento, ¿verdad? Porque nosotros las atesoremos en nuestro corazón, ¿verdad? Y las repitamos a nuestra familia, que eso es lo que necesita el mundo. Oye, viene de nosotros, es atemorizados por la violencia, nos sentimos, ¿verdad?, desconfiados de muchas de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad y esa maldad precisamente viene por la falta de adoptar la palabra de Dios en los hogares, hermano. Entonces nosotros como cristianos, quizás ya muchos, ¿verdad?, ya no tienen o no tengamos hijos pequeños en nuestra casa, pero tenemos vecinitos, tenemos hijos de amigos que podemos ayudar, ¿verdad?, a discipular para que ellos sean mejor personas y no pasen, ¿verdad?, por esos valles, ¿verdad?, de soledad, valles de dificultad, donde ellos se meten muchas veces a las drogas, se meten a andar en grupos ilegales que se dedican a la violencia. Entonces muchas veces eso se da porque la palabra del Señor se ha dejado de compartir con estas personitas, hermanos. Entonces es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta para que podamos, ¿verdad?, hacer un cambio en el mundo. Recordemos siempre el hecho de que nosotros somos luz y sal del mundo y por lo tanto, ¿verdad?, cuando nosotros adoptamos la palabra de Dios en cualquier aspecto, con cualquier persona, pues se va a notar, ¿verdad?, ese cambio, esa mejoría en la sociedad. Bueno, siguiendo ahí con la siguiente sección, dice que debemos enseñar la palabra de Dios y promover, ¿verdad?, la vida justa entre las personas. Entonces, si continuamos leyendo ahí en Deuteronomio 6, del 20 al 25, vamos a leer ahí 6, del 20 al 25. Bueno, dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significa? Mañana cuando te preguntara tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre el faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todo esto que nos ha mandado. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente, ¿verdad?, en la palabra, en el último versículo, cuando dice que tendremos justicia, cuando debemos de poner por obra, o sea, cuando pongamos por práctica, ¿verdad?, todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Entonces, vemos que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros apliquemos la vida en la vida, ¿verdad?, la palabra del Señor, porque nosotros vamos a recibir justicia. Claro, hay momentos que nosotros tenemos dificultades que pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, de repente nos pasa algo que pensamos nosotros que está equivocado, o alguna persona nos hace mal, ¿verdad? O cosas así. Pensamos que eso no es justicia, ¿verdad? Y aun y cuando estamos viendo la palabra de Dios, pero recordemos, ¿verdad?, que lo que dice Romanos
8:28 creo que dice que todo lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios es para bien, entonces nosotros no debemos de preocuparnos cuando algo nos va mal, ¿verdad? Cuando algo no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe ser, porque Dios tiene su propósito en cada situación, hermano. Entonces, lo importante que nosotros debemos de tener claro de que el hecho de que nosotros cumplamos los estatutos del Señor, ¿verdad? Que sigamos esos mandamientos, ¿verdad? Y los ponemos como práctica, eso nos va a acarrear, ¿verdad? Justicia en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, debemos de promover esos aspectos, ¿verdad? En la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Que si nosotros somos fieles y justos ante la palabra del Señor, pues igual nosotros vamos a tener justicia en todo momento. Luego, leyendo en Proverbios 1, 8, 8 y 9, vamos a ver otra palabra, ¿verdad? Que nos hace ese llamado para que nosotros podamos influenciar positivamente a nuestra familia. Entonces, en Proverbios 1, 8 y 9 podemos leer donde dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, igual, ¿verdad? En este caso nosotros debemos preocuparnos por enseñar la palabra del Señor e influenciar positivamente, ¿verdad? En nuestra familia, influenciarles en todo lo bueno que ellos pueden hacer, ¿verdad? Para poder tener una vida justa, poder tener una vida que está de acuerdo a los preceptos del Señor. Entonces, eso les va a ayudar, ¿verdad? De cierta manera, a poder eh, guiarse, ¿verdad? A poder tener frutos de justicia al final, ¿verdad? A ellos como hijos y en general. Entonces, aquí vemos que es un par de versículos muy citados, ¿verdad? Pero que muchas veces nosotros no hacemos énfasis en la juventud, ¿verdad? Es para que ellos se sientan influenciados de manera positiva, para contrarrestar, ¿verdad? Muchos aspectos que principalmente hoy en día se están dando, ¿verdad? Que están descarriando a muchos jóvenes de la vida sana que deben de llevar. Luego la sección 3, ¿verdad? Dice que nos hace un llamado a que obedezcamos la palabra de Dios y que tengamos una vida pura, y eso lo vemos de acuerdo a Salmo 119. Salmo 119, vamos a leer ahí del 9 al 16. Entonces el Salmo 119 del 9 al 16 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Este es un versículo muy conocido, ¿verdad? Que nosotros lo aplicamos, muchas veces lo recitamos, pero que no sabemos, ¿verdad? Realmente aplicarlo a lo que es la vida. Entonces es un versículo que nos hace ese llamado, ¿verdad? Que siempre, en cualquier momento, ¿verdad? Que no solamente nosotros como adultos, sino los niños anden, ¿verdad? O se les presente alguna circunstancia que puedan ser tentados, pues ellos tienen que confiar en la palabra de Dios, porque es la que les ayuda, ¿verdad? A, a limpiar ese camino, guardando la palabra del Señor. Con todo mi corazón, dice, he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Eso es muy importante igualmente, ¿verdad? Que nosotros como adultos, como padres, en primer lugar, debemos de buscar de la palabra del Señor con todo nuestro corazón, hermano. Y luego, pues eso nos ayudará a no caer, ¿verdad? No dejarnos guiar por el pecado, en cierta manera, sino que vamos a seguir siempre, ¿verdad? El camino del Señor. El, el versículo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros como adultos aprendamos a guardar las palabras del Señor, a que guardemos los dichos del Señor, que meditemos siempre en la palabra del Señor para no pecar, ¿verdad? Contra Él mismo. Luego, siguiendo ahí la lectura, dice:
Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Eso es lo que nosotros debemos anhelar en primer lugar para nosotros, hermanos, ¿verdad? En primer lugar, pues, eh, que nos enseñe, ¿verdad? Los estatutos y a la vez nosotros transmitir, ¿verdad? Esos estatutos para tener una vida justa, una vida limpia, una vida pura, ¿verdad? Con mis labios, dice, he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tu testimonio más que de toda riqueza. Hoy en día, hermanos, estamos en una sociedad muy materialista que lo que cuenta es cuánto dinero tengo, cómo puedo hacer dinero, de qué manera fácil me puedo hacer rico, de que puedo hacer esto, lo otro, tener esto o acá. Pero al final, ¿verdad? Nosotros debemos estar conscientes y enseñarle a nuestros hijos que lo más importante no es hacer riqueza, sino tener relaciones, por ejemplo, con las demás personas, ¿verdad? Ayudar a las demás personas. Entonces, en este caso, pues, es lo que debemos de buscar nosotros, ¿verdad? Los testimonios del Señor, buscar, cumplir, ¿verdad? Aplicar la palabra del Señor más que obtener riqueza, ¿verdad? La riqueza muchas veces simplemente sirve para descargar a las personas, alejar a la señor, a las personas, ¿verdad? Del Señor. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, eso es lo importante al final, ¿verdad? Que nosotros debemos regocijarnos, meditar en la palabra del Señor y que siempre, ¿verdad? Tengamos esa palabra del Señor en nuestro corazón para no olvidarnos de lo que Él quiere, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Bueno, por último dice que debemos de buscar una vida gratificante, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante también, hermano, que la vida, muchas veces nosotros pensamos que la vida gratificante, pues, es tener esto, lo otro, lograr estas cosas, lograr una carrera universitaria, tener la mejor casa del vecindario y tantas otras cosas materiales que podemos comprar. Pero al final, ¿verdad? La vida eh, plena que se logra es teniendo al Señor en nuestro corazón. Y eso es muy importante porque nosotros debemos estar conscientes que lo eterno, ¿verdad? Se encuentra en el Señor. Debemos de tener conciencia nosotros que no consiste, ¿verdad? Tanto en tener riquezas, tener esto, tener lo otro, para tener una vida fue, gratificante, ¿verdad? Sino que debemos de confiar, ¿verdad? En el Señor. Entonces muchas veces vemos nosotros que hay personas que no tienen al Señor, ¿verdad? Tienen todo, pero al final, ¿verdad? Lo podríamos decir, son personas felices, pero internamente nosotros no sabemos cómo les está yendo a esas personas. Entonces tenemos que estar conscientes que, que lo más importante, ¿verdad? Es tener la vida llena en Jesús. Entonces vamos a leer ahí en Proverbios 3 del 1 al 4. Entonces Proverbios 3 del 1 al 4 dice, y esto es para ver, ¿verdad? De cómo podemos tener una vida gratificante. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces aquí vemos una promesa, ¿verdad? Si bien es cierto, los proverbios no deben de tomarse así literalmente, pero nosotros podemos ver que hay mucha sabiduría y mucha enseñanza, ¿verdad? Si nosotros guardamos el Señor en nuestro corazón, pues lo que dice, ¿verdad? Vamos a tener largura de días y años de vida y paz aumentará, ¿verdad? En nuestra vida. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena ante los ojos de Dios y de los ojos. Entonces miren qué importante, ¿verdad? Lo que dice este par de versículos aquí, ¿verdad? Que nosotros nunca debemos de
de apartarnos, ¿verdad? De la misericordia y la verdad, ¿verdad? La verdad sobre todo, hermanos, es muy importante porque nosotros debemos ser personas íntegras en todo aspecto, ¿verdad? Lastimosamente, hoy en día, incluso dentro de la iglesia, hermanos, se practica mucho la deshonestidad, se practica mucho la falta de integridad, ¿verdad? La falta de honestidad. Y esto pues sabemos que, si bien es cierto, estos versículos dicen, ¿verdad? Que todas esas cosas nos van a dar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres, lo opuesto también es correcto, ¿verdad? Muchas veces nosotros solamente tomamos los versículos de manera positiva, con significado positivo, pero si nosotros le damos vuelta, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si nosotros no somos misericordiosos, si nosotros somos mentirosos, si somos deshonestos, no vamos a encontrar gracia entre los ojos de Dios ni de los hombres, hermano. O sea, imagínense que muchas veces la mentira en nosotros, ¿verdad? La deshonestidad, la falta de integridad queda expuesta muy fácilmente ante los hombres, ¿verdad? Ante las demás personas, no digamos ante Dios, ¿verdad? Nosotros pensamos que a veces hacemos cositas para que no se dé cuenta este hermano, no se dé cuenta esta persona, pero Dios lo sabe todo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos perdiendo, ¿verdad? Esa buena opinión, estamos perdiendo la gracia que debemos de tener, ¿verdad? Ante Dios. No digamos, bueno, en primer lugar ante los hombres, pero no digamos ante Dios, pero entonces es muy importante que nosotros obedezcamos la palabra de Dios en todo momento, hermano. Eso ha sido, ¿verdad? Parte de la lección, ya poniendo, ¿verdad? Lo que es el ministerio en acción, ¿verdad? De estas lecciones dice que al entrar en un nuevo año elijamos una nueva práctica que pueda utilizar para incorporar la palabra de Dios en la vida familiar. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, tienen la costumbre, ¿verdad?, de hacer devocionales familiares, por ejemplo, ¿verdad?, de hacer devocionales en el hogar, practicar alguna actividad eh, que estimule lo que es el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la familia es muy importante. Entonces, ahorita que estamos entrando en un nuevo año, hermanos, es muy importante que nosotros incorporemos alguna manera en que podamos, ¿verdad?, incentivar, ¿verdad?, el crecimiento en la palabra del Señor de todo el núcleo familiar. Número dos, dice que evaluemos las influencias que hoy están hablando a la vida de sus niños. Esto es muy grave, hermanos, hoy en día, porque sí, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay muchas cosas que están influenciando muchas veces a los niños. Por ejemplo, muy pocos niños hoy en día van a la escuela dominical, para mencionar un caso, por quedarse en la escuela, ¿verdad? Jugando en el teléfono, viendo televisión, viendo pichingos y cosas así, ¿verdad? Imagínense que todas esas cosas pueden hacer una influencia negativa en los niños, porque hoy en día hasta en los pichingos, hermanos, se están metiendo ideologías, por ejemplo, de género, ideologías de homosexualismo, que tal vez si ustedes no supervisan bien qué es lo que miran sus hijos, pueden estar siendo influenciados. No digamos por el uso de los aparatos electrónicos hoy en día, ¿verdad? Que hay juegos que incluso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay niños que se suicidan, hay niños que hacen cosas negativas, niñas que de 8 9 10 años se van, ¿verdad? Porque un desconocido las contactó a través de una red social? Entonces, todas esas son influencias negativas que si nosotros como padres tomamos una actitud diferente de activarles en la palabra del Señor, van a cambiar. Entonces, son cosas que nosotros debemos evaluar, tomar la sartén por el mango, como dice el dicho, ¿verdad? Y volver a la palabra, es lo que se necesita la sociedad de hoy, hermano. Volver a la palabra del Señor, que no se le está dando la importancia, ¿verdad?, que debe de tener. Número tres dice, si no es padre o madre, o si sus hijos son adultos ya, busque un niño o adolescente por el cual orar o concluir de manera positiva. Entonces, muchas veces nosotros podríamos sentarnos y decir, no, yo ya no tengo niños, ya esa palabra o esta palabra, esta lección no es para mí. Pero recordemos que nosotros estamos llamados a salvar almas. Nosotros estamos llamados no solamente a buscar adultos para que acepten a Jesús, sino a niños, criar a niños, ¿verdad? No importa, como dice aquí, ¿verdad? Si no somos padres o no tenemos niños, pero podríamos tener nietos, podríamos tener
vecinitos, ¿verdad? Entonces hay que adoptarlos espiritualmente, de cierta manera, ¿verdad? Llevémoslos a la iglesia, tomémonos el tiempo. Yo creo que este 2023 deberíamos de hacer un alto nosotros en la manera vana de vivir, ¿verdad? En la manera vacía de vivir, donde no ha importado la vida espiritual de las demás personas. Busquemos, ¿verdad? Quizás si nos algo la palabra que les estamos dando, pues aprovechemos a hablarle a los niños acerca de la palabra y llevemos niños a la iglesia, hermano. Involucrémonos. Nosotros sabemos la crisis que hay, ¿verdad? En la escuela dominical y es importante que nosotros, ¿verdad? Eh, hacer un alto, ¿verdad? Y poner en cierta manera más interés en lo que son los niños. Entonces, esta es la lección, hermanos. Espero que sigamos explorando, ¿verdad? El tema para reforzar lo que es la familia. Recordemos que la familia es muy importante para Dios, ¿verdad? Para nosotros debe ser importante. Recordemos todos los desafíos que hay hoy en día, ¿verdad? Como siempre menciono, ¿verdad? Gobiernos de hoy, ¿verdad? Muchas instituciones internacionales, el diablo está trabajando duro para derrumbar la familia, entonces nosotros tenemos que hacer un alto en ese sentido. Entonces, ya para terminar, pues vamos a ver qué nos dice Dios. Dice que las familias que valoran y dan prioridad a la palabra de Dios tienen más probabilidad de ser saludables y felices. Debemos buscar formas de aprender lo que dice y cómo ponerlo en práctica en la vida diaria. Al modelar una vida piadosa encontraremos momentos de enseñanza que nos permitirán enseñar a nuestros hijos a adoptar, a aprender y obedecer la palabra de Dios. Las familias que sientan un fundamento pueden mantener la justicia perfecta. Entonces, esa ha sido la enseñanza de este domingo 1 de enero, hermano. Deseamos, ¿verdad? Y esperamos que cada uno tenga un buen año, como decía yo al principio, no digamos que 10 años, sino que un buen año. Un buen año significa que las bondades del Señor van a llegar a nosotros, pero esas bondades también nosotros tenemos que trasladarlas a las demás personas, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar con una oración para terminar esta lección y les esperamos, ¿verdad? Para el próximo domingo también, ¿verdad? En el templo, ahí vamos a estar estudiando la lección número 19, domingo 8 de enero. ¿Verdad? El título de esta lección es Mantengamos sagrado el matrimonio. Entonces, como les decía, ¿verdad? Y como pueden ver ahí, la unidad es edificando familias fuertes. Este mes de enero se trata de tema, el tema especial de la familia. Y ojalá que podamos ponerle interés, ¿verdad? Dios les bendiga. Entonces vamos a orar para cerrar con la lección. Gracias, Padre, porque nos has bendecido con esta palabra, nos has hablado, Señor, por cada uno de los hermanos y que ha visto esta enseñanza, Señor. Te pedimos que entre cada uno de nosotros sigamos explorando el mundo. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida en este nuevo año. Padre, que tú estés con nosotros en cada plan, cada anhelo, Señor, cada deseo, Padre, pero que sobre todo el deseo, Señor, de cada uno de los hermanos, de cada una de las hermanas, sea crecer en tu palabra, Señor, aplicar tu palabra, Señor, preocuparnos por la familia, Señor, preocuparnos por los niños, por la juventud, Señor, que se está perdiendo hoy en día debido a las influencias negativas, Padre. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros y que bendigas a cada una de las personas, Padre, que han escuchado esta lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.